8:05 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar a la doctora María Paula Romo, ex ministra de Gobierno, a propósito de un artículo en el portal La República en donde evalúa este jueves lo que ha sido estos diálogos entre el gobierno y el sector indígena del país. Y plantea un interrogante que señala negociar o rendirse, con una circunstancia como el país conociera luego de ese nefasto junio 2022, como fue octubre 2019, se presentó un pliego de 10 peticiones de la CONAIE y que finalmente fueron incrementándose. María Paula Romo dice, se pasó de 10 a 150 y hoy en una posición política más que técnica, incluso ayer se levantaron de la mesa y hoy de manera formal se presume que van a firmar un acta final, pero queda latente ese hecho de la violencia en el Ecuador que ya se vivió cuando María Paula Romo fue ministra de Gobierno ese octubre 19, que fue nefasto para el Ecuador. ¿Cómo evaluaría al llegarse al cierre de estos 90 días del diálogo? Doctora María Paula Romo, muy buen día. Buenos días, Miguel. Qué gusto poder saludarle a usted y, por supuesto, a las personas que escuchan la radio. Confírmeme que me están oyendo solamente para verificar por los temas de tecnología. Está saliendo muy bien, doctora Romo. Muchas gracias, Miguel. Bueno, nuevamente buenos días, muchas gracias. Y usted me decía cómo se evalúa el resultado de los diálogos y permítame hacer una contrapregunta. ¿Para quién? Porque seguramente para quienes por el lado de las organizaciones han hecho un listado de pedidos y, por ejemplo, tienen firmado un acuerdo para condonaciones de créditos, para 200 millones adicionales en créditos a una tasa del 1%, para quienes tienen un compromiso de revisión de la tarifa de energía eléctrica, para quienes tienen un compromiso de entregarles el control total de más de 1.700 unidades educativas. Entonces, estoy segura de que el resultado evaluado desde ese punto de vista es el resultado que yo de alguna manera he planteado en los números. Pasar de 10 a 150, pues suena muy bien. La pregunta, que creo que es la que corresponde en este momento cuando llegan a su fin las mesas de diálogo, es qué tan bueno es el resultado para el país. El país como su conjunto, después de estos 90 días, ¿qué obtuvo de estas mesas de negociación, entre comillas? Creería yo que la pregunta es ¿qué buscaba? ¿Qué buscaba el gobierno cuando fue a las mesas de negociación? Buscaba evitar un episodio de violencia de similares características a los que tuvimos en junio de este año o en octubre del 2019. La pregunta es entonces, ¿se logró? ¿Se logró ese compromiso de que un escenario de esas características no se va a volver a usar? Que realmente las organizaciones condenen este mecanismo de extorsión, de chantaje a la población, de impedir incluso el paso de ambulancias como una manera de asfixiar al gobierno. Si se logra eso, Miguel, y si se logró eso, yo le diría excelente, porque el país nunca más va a volver a vivir un episodio de las características de las que hemos vivido y que han sido tan costosas desde todo punto de vista, de cohesión social, de convivencia en el país, personal, de costos humanos y además, por supuesto, lo que ha representado para las economías individuales, familiares y la economía nacional. La pregunta es entonces, ¿eso se logró? ¿Se tiene ese compromiso? Las organizaciones representadas en estas mesas nunca más volverán a hacer uso de este mecanismo de extorsión como la forma de relacionarse, no solo con el gobierno, con la sociedad. Creo que eso no está puesto sobre la mesa. Mi otra pregunta, ya sobre temas puntuales, es, por ejemplo, ¿se ha logrado la colaboración de las organizaciones para identificar a las personas que envenenaron el agua en Ambato, el agua potable en Ambato envenenada con aceite? ¿Se logró identificar a las personas que uno de los días del paro en público grabaron y promocionaron cómo azotaban a un taxista porque se atrevió a salir a trabajar? Si es que eso se logró, yo le diría es una gran noticia, porque de lo contrario el mensaje es impunidad,
y el mensaje es cómo la violencia da buenos resultados y da buenos resultados para los violentos, da buenos resultados para quienes usan la extorsión, la presión como forma de relacionarse y no para aquellos que están del otro lado y que creo que son millones de personas que cumplen su trabajo, que hacen su trabajo, que buscan trabajo y que lo que quieren es paz para poder salir adelante. Doctora María Paula Romo, ¿cree usted que el gobierno ha cedido exageradamente en los planteamientos? Porque más allá de los legítimos derechos, de demandas que por décadas no han podido ser atendidas, el tema de la pobreza, el tema de la desnutrición crónica infantil, que curiosamente ni siquiera incluyeron en los 10 puntos iniciales, sin embargo, vemos que eso no ha ocurrido. Y voy a citar al menos 2 de las mesas. En educación, virtualmente se ha entregado, y esto le preguntamos al ministro de Gobierno, Francisco Jiménez, se ha entregado con el argumento de autonomía el manejo de la educación intercultural bilingüe. Será los dirigentes los que impongan esa rectoría de la política. El tema petrolero, van a analizarse y revisar contratos petroleros de aquí a futuro. ¿Qué pasa con los contratos actuales? Porque se queda la puerta abierta de eso y hay una preocupación en el sector precisamente. Quizás no se ha ido a la entrega exagerada de los planteamientos que han impuesto, porque esa es la verdad, los dirigentes indígenas. Así creo, Miguel, creo que se ha sobrepasado todo límite de lo razonable en el intento de mantener la unidad del Estado ecuatoriano. Creo yo, y así lo planteo en este artículo al que usted hacía referencia, que hay un sector de la CONAIE que tiene una agenda de construcción de un Estado paralelo, no de un Estado intercultural plurinacional en donde las instituciones nos representen a todos y nuestra voluntad de en diversidad pero vivir juntos, con un proyecto de Ecuador que es un proyecto compartido en la diversidad. Me parece, y creo que esto ya lo hemos visto durante los últimos años, hay un grupo en la dirigencia de la CONAIE que pretende un Estado paralelo, que pretende, ya nos han mostrado incluso ejemplos sobre su propio ejército, sobre su propia guardia, que es llegar al límite ya de desmembrar el monopolio del uso de la fuerza, característica del Estado, de cualquier Estado moderno. Pero creo yo que el gobierno ha pasado todas esas líneas, todas al menos las que han sido propuestas, porque en cada una de las mesas eso es lo que se puede mirar. Por ejemplo, y voy a tomar los casos que usted ha traído a colación. En el caso de educación, el sistema de educación intercultural bilingüe, en el que están más de 1.700 unidades educativas, no es un sistema pequeño. Esas 1.700 unidades, su personal, sus recursos, pero sobre todo el manejo de todo el sistema, de qué es lo que se enseña, de qué se evalúa, de cuáles son las políticas. Sería muy interesante si es que el país pudiera presenciar o habría presenciado un debate sobre otro sistema educativo, que viene la CONAIE y con muchos profesionales, muchos de ellos jóvenes muy bien capacitados, nos dice y nos plantea como país, miren, este es el sistema educativo, estas son las críticas al sistema educativo nacional, planteamos que se puede tener un mejor sistema educativo con mayor pertinencia, que corresponda con las realidades, con las búsquedas, con los horizontes de estas comunidades. Y entonces, como resultado de eso, hay una discusión sobre los niveles de autonomía, por ejemplo. Esto no se ha dado. No hay un modelo educativo distinto, lo que hay es la intención desde el presupuesto general del Estado único, mantener un control completamente autónomo de sistemas paralelos en el país. Y creo que esta es una discusión que todos debemos tener, porque me pregunto, ¿qué pasa si cualquier otro grupo humano tiene una pretensión similar en unos meses? Y le plantea algo similar al Estado. El Estado ecuatoriano, el gobierno nacional en este momento, ¿lo concedería? ¿Estaría de acuerdo con algo así? Me parece que es una pregunta que no es solo de coyuntura, sino que nos lleva a discutir sobre cuál es el futuro, el proyecto del país que compartimos. Ese es un tema muy grave, pero usted ha traído a colación el otro que me parece ya un despropósito desde el punto de vista jurídico, constitucional, político, económico. Si no vemos ahí una de las causas por las que el riesgo país está disparado. ¿Por qué el Ecuador, una economía dolarizada? ¿Por qué el Ecuador, un país relativamente estable en los últimos años, tiene un riesgo
que solamente se compara al de Argentina. Lo de Venezuela ni siquiera lo voy a tocar, es un caso dramático ya para el mundo entero, no solo para la región. Pero ¿por qué el riesgo país del Ecuador se comporta como se comporta? Con los indicadores macroeconómicos que el gobierno nos recuerda todo el tiempo. Por estas cosas, porque no puede el ministro de Energía firmar un acuerdo para declarar que las tres organizaciones que participan en las mesas, van a tener la posibilidad de participar en la revisión de los contratos de petróleo, de minas, todos los temas de recursos no renovables, y las licencias ambientales, con la posibilidad de establecer nuevos mecanismos de reparación, nuevos mecanismos de revisión, nuevas condiciones o directamente anular estos contratos, rescindir estos contratos. Imagínese, Miguel, lo que esto representa en términos de seguridad jurídica, lo que esto representa en términos de la pregunta, bueno, el Ecuador es un estado en donde se respeta la ley, se respetan los contratos, en donde un cuestionamiento jurídico constitucional lo resuelven las cortes o se negocia en una mesa con tres organizaciones sociales y eso puede significar poner en duda el origen del 40% del presupuesto general del Estado, porque además no estamos hablando de industrias pequeñas o de actividades que tienen un papel marginal en la economía nacional. Es que estamos hablando de la fuente de donde se financia casi la mitad del presupuesto con el que sobrevive el Ecuador. Y el ministro se sienta y firma en la mesa 5, el acuerdo número 3, una mesa de carácter vinculante para revisar todos los contratos del país en temas de recursos no renovables. Si eso no es una rendición, una capitulación, si eso no es un problema mayúsculo para la economía y para la sociedad, no entiendo qué es. Doctora María Paula Romo, quisiera ilustrar este diálogo con el pronunciamiento que hizo en los últimos minutos el presidente de la FEINE, Eustaquio Toala, respecto del cierre de estos diálogos con el gobierno. Bueno, para que apague totalmente en el Ecuador tema de la movilización, hay que eliminar, hay que reducir tema de la pobreza, tema de la desigualdad. Hacia allá tenemos que pensar, no solamente pensar que vea aquí vamos a ya nunca hacer la protesta, las organizaciones nacionales o las organizaciones indígenas ya hasta aquí llegaron por lo que hay ya acuerdos. Yo creo que por lo menos no por esto. No, por supuesto, porque hay muchísimos temas, porque claro, en el momento que inauguramos la mesa técnica, yo la verdad le dije, no creo que vamos a solucionar ni en 90 días, porque son deudas grandes, pero tampoco... ¿Pero usted cree que se solucionó más de lo que se esperó? Bueno, no significa grandes cosas aquí, ¿no? Pero 180 acuerdos con 25 desacuerdos, suena importante. Bueno, puede estar en el documento, esta tarde lo vamos a evaluar. A ver, ¿cuándo cumple y cuándo no cumple? Perfecto. Es decir, doctora María Paula Romo, esto no termina allí, con los diálogos, con los acuerdos, esto no termina allí, va a seguir creciendo las demandas y las acciones y quizás un gobierno de rodillas. Mire, Miguel, permítame retomar algo de lo que comentaba el dirigente. En efecto, hay problemas muy graves en el país y yo diría en el continente, en el mundo. Se vive un momento muy sensible. América Latina tiene un retroceso de 27 años en pobreza extrema, hambre. El impacto del COVID fue devastador, no solo para la población indígena. Hay muchísima pobreza urbana. Hay muchísima desigualdad en cómo impactó la pandemia en el caso de las mujeres, las oportunidades para los niños. Hay mucho que hacer, hay mucho que discutir. La pregunta es si es que este tipo de mecanismos, como el que ha usado ya en 2 ocasiones distintas la CONAIE y algunas organizaciones aliadas, eso nos conduce a resolver esos problemas. ¿Es menos pobre el Ecuador, el ciudadano común, el campesino o el pobre de los sectores urbanos? ¿Es menos pobre después de octubre del 2019 o de junio de este año? ¿O el impacto de este tipo de actividades quebró a muchas personas? Muchos pequeños negocios, los lecheros que tuvieron que tirar su leche, los que no pudieron sacar su producción, los que pagan vacunas, porque así hay que decirlo, Miguel. El problema es que si el país se acostumbra a vivir bajo la lógica de la extorsión, va a ser muy difícil recuperar otras dinámicas de convivencia. No será una vacuna, no será también un peaje
que tenga que pagar la gente $20 para poder llegar a su casa cuando está paralizado el país o bloqueado el país. No es una especie de vacuna que le cobren $50 a cada camión para sacar su producto durante 18 días de paro y de lo contrario no le dejan circular a alguien que no tiene nada que ver con el conflicto, que también está luchando por mantener a su familia. Entonces, por supuesto que hay problemas y que están ahí. La pregunta es, este tipo de comportamiento, esta forma de relacionarse, ¿es lo que nos va a llevar a resolver esos problemas o el mensaje crea un incentivo perverso? ¿En dónde están las mesas? Con los ecuatorianos que buscan trabajo sin usar la violencia, con los ecuatorianos que pagan sus impuestos, con los que tratan de sacar adelante sus negocios y no pueden más con la rigidez de los mecanismos laborales. ¿En dónde están las mesas para discutir el futuro del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Mire usted, si 3 organizaciones indígenas que se plantean, que se presentan como la representación natural del sector campesino del país o del sector rural del país. Digo, se presentan porque creo que hay mucho más ahí. Pero si estas 3 organizaciones se presentan como la representación del sector campesino, ¿no habría sido el momento para discutir la sostenibilidad del seguro social campesino? En la crisis general que vive el IES, que ya es una crisis estructural de años, ¿no será uno de los temas a tratar? Más de 1 millón de personas, de familias, porque el Seguro Social Campesino también cubre a las familias, más de 1 millón de familias afiliadas con $1.8 mensuales, 1.79, $1.79 al mes como cobertura de toda la familia, además de la pensión de jubilación. Ese no es un tema a discutir con el sector campesino en el país. Creo yo, Miguel, que hay muchísimos temas que tratar. Y por supuesto que el gobierno tiene que dialogar con todos los sectores. La pregunta es, ¿por qué un sector con un comportamiento, con un antecedente, con una extorsión, con una violencia como la que hemos vivido, tiene un trato que no tiene nadie más en el país? El tema de los subsidios, doctora María Paula Romo, no se ha llegado a un acuerdo, un tema técnico, más allá de político, tema técnico, con una circunstancia, esa distorsión que se mantiene en el Ecuador desde el siglo pasado, mantener intocados el tema de los precios de los combustibles, y no, gobiernos de izquierda como el de Gustavo Petro en Colombia, que simplemente fue al sinceramiento de los precios. Aquí no hay poder humano, no hay manera de eliminar, al contrario se plantea más aún reducción de los precios actuales, creciendo la distorsión de ingentes recursos, 3.000 millones de dólares aproximadamente, que van por esta vía y que pudieran servir para los propios sectores sociales. Ese fue el detonante en octubre de 2019, doctora María Paula Romo. Sí, Miguel, pero no es exacta la afirmación. Usted decía, no hay poder humano. No, sí se logró. Sí se logró, a pesar de lo difícil que fue octubre del 2019 y que en ese momento el gobierno debió dar marcha atrás de la decisión del retiro total del subsidio. Unos meses después se ensayó una fórmula distinta y se puso en práctica una eliminación o un sinceramiento paulatino con un ajuste mensual de precios, controlados a través de una banda que permitía que nunca el incremento sea tan grande como el anterior. El gobierno del presidente Moreno, el anterior gobierno, no solamente que dejó aprobada y en funcionamiento esta banda y este mecanismo de sinceramiento paulatino de los precios, sino que además logró retirar completamente el subsidio de la gasolina súper. Entonces, sí se ha logrado, sí se ha caminado en ese sentido, sí se ha... Pero mi pregunta, doctora María Paula Romo, mi pregunta es, ¿volvimos a lo mismo o a peor? Es decir, bueno, incluso sí. se redujo y siguen planteando mayor reducción, una mayor distorsión. Exactamente, Miguel, pero lo que yo quiero aclarar, lo que yo quiero incorporar es que no es que nunca se ha logrado, se logró. Y el gobierno está dando marcha atrás de esas pequeñas medidas de corrección general, no solo de la economía, sino que permiten destinar el dinero del país para quienes más lo necesitan, porque ese es el problema de un subsidio general de esta naturaleza, que muchos se benefician sin necesitarlo y que además contribuye también a la ilegalidad y a las economías criminales que afectan al Ecuador, a sus vecinos y que son parte de los problemas que hoy vive el Ecuador. Entonces, sí, efectivamente,
Nunca va a haber nada que sea suficiente, Miguel. En esa mesa no va a haber resultados. Lo que vamos a tener es lo que ya hemos visto durante años, una negativa a discutir el tema. Por supuesto, me refiero a discutirlo con la consecuencia de sincerar el precio, de identificar los mecanismos, de implementar los mecanismos. Pero en la parte en la que yo no estaba de acuerdo y en que añado esto, es que no fue imposible en décadas, es que se hizo. Es que se hizo e incluso de esas reformas hay el riesgo de un mayor retroceso del que ya se ha dado en estos últimos meses. Entonces, efectivamente, no hay ninguna discusión sobre temas tan sensibles como el seguro social campesino, no hay una discusión sobre el tema de desnutrición, que usted lo planteaba hace un momento, no hay ni creo que habrá resultados en temas que tienen que ver con el subsidio de los combustibles, tampoco con los temas de reforma laboral tan importante en el país, para tratar de llevar a la formalidad a millones de personas que no consiguen trabajo. Entonces, los temas que necesita el país, los de la agenda de desarrollo del país, no se han tocado. ¿Cuáles son los temas de acuerdos? ¿Cómo no va a estar de acuerdo la organización o las organizaciones con que le condonen las deudas? Si más bien la pregunta es, ¿cómo se va a seleccionar a los beneficiarios? Porque me imagino que muchas personas o muchos sectores, también pobres, también necesitados, no representados en las mesas, no en las listas de las organizaciones, se preguntarán por qué hay una condonación de deudas para unos y no para otros. ¿Cómo no van a estar de acuerdo? ¿Cómo no se iba a llegar a un acuerdo? ¿Qué negociación tuvieron que lograr? ¿Cuáles son las habilidades de negociación que se desplegaron en las mesas? Si son una lista de concesiones a pedido de las organizaciones. ¿Cuál es el punto de negociación en donde el gobierno, representando a los millones de personas no sentados en la mesa de negociación, logró paz, tranquilidad, no impunidad o atender problemas estructurales? Yo creo que ninguno, y ojalá me equivoque. Doctora Romo, ¿no ha quedado como corolario una pedagogía equivocada de la violencia para llevar al diálogo e imponer más allá de lo que inicialmente lo hicieron? Por respetable que sea el sector indígena, que no representa más del 7%, y como usted también plantea en su análisis, ¿cuál es el mensaje para el 94% del resto de la población del país, que es mayoritaria? Ese, para mí, Miguel, es el asunto más grave. El asunto más grave es que por tratar de mantener contentos o por tratar de apagar un sector del conflicto, perdamos de vista que hay problemas en el país que son nacionales, que no tienen etiqueta, que no son solamente de un sector, y que además se envíe el peor mensaje posible. El mensaje de cómo se consiguen estas conquistas o de cómo se consiguen estas concesiones, precisamente a través de la violencia, de la extorsión, y no es solamente el tema de las mesas, es que es un mensaje de impunidad que se viene construyendo incluso desde las amnistías. Miremos lo que ya pasó en este caso, no solamente que las personas que debían haber sido investigadas por su posible comisión de delitos en octubre del 2019, no solamente que ya no están investigadas, que fueron completamente perdonadas, convertidas en héroes con los informes de la Asamblea, es que de Yapa les incluyeron otros juicios y otras sentencias por secuestro, por extorsión, por invasión de tierras, incluido el mismo señor Isa, una sentencia por invasión de tierras en Cotopaxi que no tiene ninguna relación ni con octubre, ni con junio, ni con la desnutrición, ni con la pobreza, pero que aprovecharon la amnistía a inicios de año para incluso borrar esa sentencia. El mensaje de impunidad le hace daño al país, no podemos construir sobre eso, y es parte de lo grave del escenario, Miguel. Bien, a la doctora María Paula Romo, exministra de Gobierno, le agradecemos la atención a la revista de Opinión Democracia para analizar este tema complejo y difícil, que es una demostración más de los problemas de gobernabilidad en el Ecuador. Un gusto, María Paula, su atención a la revista de Opinión Democracia. Muchísimas gracias, Miguel. Siempre el gusto es mío. Un buen día. Muy amable. Buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia, 8:30 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a una pausa publicitaria y tenemos previsto el diálogo aquí en estudios con la viceministra de Gobierno, Ana Changuín, a propósito del cierre de las mesas técnicas en el diálogo Indígenas-Gobierno. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Bienvenidos al microinformativo de la hora.
En entrevista recientemente concedida, el presidente de la República explicó didácticamente las ventajas de contar con una economía ordenada. Dijo que pagar oportunamente a los trabajadores de todos los sectores, a los médicos, profesores y policías debe ser comprendido como una de las principales acciones de inversión social. Además, se refirió al enorme esfuerzo realizado por su gobierno para reducir el déficit fiscal de 7 a 2.000 millones y resaltó la renegociación de la deuda con China. En materia económica, los logros del gobierno son innegables a criterio de varios analistas. Inicio de espacio promocional y publicitario. Produbanco es ProPyme. Nuestro propósito es impulsar el crecimiento de tu negocio. Por cada $2,000 de incremento en el saldo de tu cuenta PYME hasta el 30 de noviembre de 2022, participas en el sorteo de 2 premios de $10,000 cada uno. Si abres tu primera cuenta PYME en Produbanco, participas por un premio adicional de $10,000. Somos un banco con propósito. Produbanco, en pro de ti. Llegó el tiempo de descuento Marcimex y con él grandes sorpresas. Del 14 al 17 de octubre, créditos sin intereses y por cada victoria de la selección tienes 2 cuotas menos en tu crédito directo. Vive el mundial con Marcimex. Conoce más en www.marcimex.com. Tu seguridad es nuestra prioridad. Por eso el Distrito Metropolitano de Quito cuenta con 140 nuevos espacios públicos iluminados para el bienestar y seguridad de todos los quiteños. Esta implementación requiere del compromiso de todos para cuidarla y mantenerla. Además, 170 barrios de la ciudad están organizados en comités de seguridad. Barrios organizados, barrios seguros. Infórmate más en la empresa pública metropolitana M-Seguridad por un Quito digno, municipio de Quito. Autorización número 677, CNE Elecciones 2023. ¿Cansado de pagar arriendo? Dile adiós a la renta y haz la mejor inversión de tu vida. Llegó el día de asegurar el futuro de tu familia y de construir momentos inolvidables en tu propia casa. Ahorrar para la entrada de tu futura vivienda es muy fácil con Mutualista Pichincha. Abre tu cuenta de ahorros en Mutualista Pichincha y al tener un plan de ahorros, participas por una cocina o sala totalmente equipada.